Sí. Buah, qué pasada. Un poco, por ejemplo, ahí en el workflow entiendo también y todo el tema de protección de información y demás. ¿Cómo funciona? Tú, por ejemplo, tienes tu ordenador con un servidor conectado y trabajas desde ahí o te envían los archivos. Porque esto a mí, por ejemplo, me interesa porque nosotros trabajamos mucho con nuestro servidor y demás y trabajamos con artistas, pero más de forma independiente. ¿Cómo es un poco el workflow? ¿Qué te llega a ti? ¿Te llega un mail o tienes un programa donde están ahí los clips, los descargas y trabajas sobre ellos? ¿O qué ocurre? ¿No? También entiendo que al final es un equipo mucho más grande y quizás incluso tienes una rama más de supervisión. ¿Qué ocurre? Tú te levantas y, por ejemplo, no se podrá contar qué estás haciendo ahora, ¿no? Ni en qué película, que me lo has contado antes, pero ni en qué estás trabajando, ¿no? Pero tú te levantas y ¿qué haces? A ver, yo en teoría no podría contar nada de esto, con lo cual lo que estoy contando es como a nivel general. A nivel general, sí, no quiero que me digas el nombre del programa. De cómo funcionamos en la industria a nivel general. Exacto, en la industria más a nivel top. Claro, y cuando trabajas en remoto, lo que hacemos es que yo no trabajo con mi ordenador. De hecho, podría trabajar con el teléfono. Bueno, a ver, con el teléfono, quiero decir, o sea, pero se podría trabajar con cualquier equipo que te permitiese conectarte al estudio. Ok. Y todos los estudios de VFX tienen como servidores propios, ordenadores propios, y tú te conectas a uno de ellos. Como si fuese con TeamViewer. Exactamente, vale. ajá, exactamente. Con un escritorio virtual, ¿no? Claro. Vale. Y luego los estudios de VFX además suelen tener sus propias granjas de render cuando hacemos simulaciones, como decía, también sus propios servidores, donde ellos almacenan todos los assets de las grabaciones que le vienen de las películas, también de los assets que se generan en 3D. Tú nunca tocas nada realmente. O sea, me refiero, en tu ordenador nunca llega a descargarse nada como tal. No. Y eso, además tenemos contratos muy estrictos también de confidencialidad, etcétera. Y no, o sea, no es para mí es inviable pensar en coger algo de la empresa, de cualquiera, y descargarlo en todo el equipo. Vamos. Claro, a lo mejor en una publi o tal, que es lo que más solemos hacer nosotros por ahora, enviamos un WeTransfer con los archivos y me lo devuelves, ¿sabes? No. Claro, ahí no ocurre eso, ¿no? Pero me parece una pasada. Y entiendo también, a mí esto, por ejemplo, tenía cierta curiosidad, ¿no? Porque hablando con más gente de la industria, también de los efectos especiales y demás, ahora que, por ejemplo, tenemos este acceso, ¿no? a equipos más potentes, gracias a las nuevas tarjetas de Nvidia y demás, y se están abaratando todos estos costes, todas estas granjas de renderizado, toda esta infraestructura de servidores y toda esta amalgama, ¿no? de tecnología que se ha creado y de hardware en los estudios, se está quedando obsoleta. Es quizás demasiado, porque lo que está ocurriendo mucho es que quizás estudios más grandes que tienen toda esta infraestructura y que la tienen que amortizar, pues están viendo que tienen que, obviamente, tienen mucho coste que mantener y los precios son muy caros, y a lo mejor ahora un chaval, lo que decimos, con una 4090, te puede hacer cosas que antes un estudio hace 5 años necesitaba una granja de render. Entonces, ¿tú esto lo ves algo que tiene sentido actualmente? ¿Te parece la forma correcta de trabajar? ¿Cómo lo ves también un poco a futuro? Pues es que realmente los estudios no han cambiado tanto. Sí que es cierto que la 4090, a mí, o sea, esa gráfica me parece que es una granja de render, literal. Yo la tengo también en mi casa y es una bestialidad. Pero el problema que hay con los renders que se hacen por gráfica es que no son tan precisos como los que se hacen por CPU. Entonces, a lo mejor para un proyecto personal o un proyecto más pequeño, puedes utilizar una tarjeta un motor de render que funcione por tarjeta gráfica. Pero cuando trabajas en cine y son renders que tienen que ser tan finos y tan pulidos, se hacen por CPU, por procesador. Y las granjas de render que hay en los estudios son todas por CPU. No hay tanta diferencia porque encima, al ser CPU, son más baratas que los procesadores son más baratos que las gráficas, no tienes que montar ordenadores con gráficas y puedes tener muchos más. Entonces, esto quiere decir que si tienes 100 fotogramas de un plano, puedes mandar 100 fotogramas a 100 ordenadores distintos. Claro, y te genera uno... Claro, y te genera uno a uno. Mientras que si trabajas con una tarjeta gráfica... Secuencial, ¿no? Es secuencial. Y muchas veces las escenas son tan pesadas que saltar de un fotograma a otro puede tardar a lo mejor 1 minuto, por poner un ejemplo. Saltar de un fotograma a otro. Claro, que eso lo multiplicas por 50, ya son 50 minutos, solamente de la carga de la memoria caché que tienes de una escena. Mientras que todo eso te lo ahorras si lo lanzas por CPU, que luego el render es más lento. Estamos hablando de que a lo mejor un render por tarjeta gráfica puede ser, no sé, 20 minutos y por CPU 1 hora.
pero sale más a cuenta. Y además, como digo, también por esa precisión extra. Puedes hacerlo por núcleos, ¿no? O cómo funciona el tema. ¿Es por núcleos o es por CPUs? Es por CPUs. Ah, vale. Es por CPUs, aunque también una misma máquina puede trabajar en varios planos a la vez, pero lo ideal es que trabaje solamente en un plano. Pero sí que es cierto que hay estudios que tienen granjas de render de gráficas. Que también trabajan ahí. El Redshift es un motor de render muy popular para tarjetas gráficas. Ahora también Karma XPU con Houdini también se está popularizando mucho. Y eso también va por gráfica. Y van por gráfica. Yo diría que Houdini era todo CPU. Ahora se está cada vez más pasando también a opciones de simulación por tarjeta gráfica, pero ahí es como que se tiene que reescribir los solvers, los motores, etcétera, para que se computen con tarjeta gráfica, y además entra en juego la VRAM de la gráfica. Es como que cambian muchos paradigmas y no sale, voy a decir, entre comillas, no sale tan en cuenta, aunque sí que sale a cuenta y muchos estudios lo están haciendo aún así, porque es más rápido, pero también es que de repente si tú tienes una infraestructura que has montado toda tu granja de render por CPU, claro, y has hecho una inversión de millones. Claro, y de repente pasar todo a hacerte otra granja de render por GPU, que además es para un uso muy específico, mientras que la CPU es mucho más universal, la GPU está entrando, pero es para cosas más concretas, cosas más específicas. Por ejemplo, tú, allí, ¿qué programa usáis día a día? Tú, por ejemplo, con Fluidos entiendo que es Houdini y luego para composición Nuke. Claro, ahora mismo se usan los programas más estándares que hay en VFX, son Maya, Autodesk Maya, Houdini, y Houdini ahora mismo está, vamos, en el top. Está siendo es un cohete Houdini ahora mismo en la industria, y Nuke, por supuesto, para composición. Y estos tres son, vamos a decir, Houdini, Nuke y Maya también, si lo utilizan para iluminación, son como los tres programas principales que son, vamos a decir, como el núcleo de la producción, o lo que es lo mismo. Mandamos renders a granjas utilizando Houdini, utilizando Maya y utilizando Nuke. Luego hay otros programas, por ejemplo, si es para texturizar, como Substance Painter o de Foundry Mari, pero son para usos muy concretos para algo, ¿no? de un departamento muy concreto, que no entran tanto dentro del workflow y del pipeline de un estudio de VFX. Okay. Wow. A mí me parece todo tan complicado, y al final también lo más complicado, yo creo, es toda esa gestión, esa supervisión de workflows de ahora le paso esto a alguien. Entiendo que estará todo mucho más automatizado, ¿no? Al final los procesos y que existen unos deadlines de mira, pues ahora pasa por este departamento, luego pasa por este, luego te llega a ti. Entiendo que es todo mucho más organizado, ¿no? O también existe ese caos que a veces incluso existe en las productoras, ¿no? De los procesos. Pues es que esto al final yo creo que las empresas se construyen casi como que se construye un coche. Y si tienes un buen equipo de ingenieros, en este caso un buen equipo de pipeline, te solucionan la vida. Sobre todo a los artistas, si tú entras en una empresa que tiene lo que estabas comentando, un pipeline que es un caos, es muy difícil de trabajar porque estás más pendiente de apagar fuegos que... estás más pendiente de decir, oye, ¿cómo esta expresión que acabo de hacer, cómo la mando de iluminación? No, y si el pipeline de la empresa es caótico, es como, madre mía, o sea, ahora, he terminado mi efecto y ahora tengo que estar 4 horas para hacer que mi efecto llegue al de iluminación. Claro. Mientras que si estás en una empresa que tiene un buen equipo de pipeline y que han resuelto bien estas herramientas, es todo mucho más, es prácticamente un botón, pum, le llega al de iluminación, el de iluminación, pum, otro botón, le llega al compositor y ya está. Y va todo como súper fluido. Pero necesitas tener un muy buen equipo de pipeline. Y de hecho es tan importante que si yo en el futuro montase un estudio de VFX, creo que sería lo principal y donde más invertiría. En tener un buen equipo que me haga un ecosistema que sea muy fluido a la hora de trabajar. Por ejemplo, en ILP existe esa presión, por ejemplo, que existe en otros estudios, no sé si se puede preguntar, pero ese agobio, ¿no? Por ejemplo, yo conozco también a muchos compañeros que están en la industria, ¿no? De que también a veces tienen que hacer jornadas infinitas o de que ocurren problemas con el render y no llegan al deadline. Al ser un estudio más grande, como podría ser, no es como Weta o como ILM, ¿no? Pero está creciendo a un nivel que es considerable, ¿no? ¿Existe eso también o tenéis unos horarios mucho más marcados, bien definidos y es todo un poco más organizado? A ver, ¿O tenéis sprints también de esos de semana de que no llegamos y...? Es que al final esto es una industria creativa. Entonces es inevitable que yo no conozco ningún estudio en el mundo en el que no entre, por ejemplo, la etapa de, como decimos, etapas de crunch, que suelen ocurrir al final de los proyectos, etcétera, que es cuando es el momento de arremangarse y sacar las castañas del fuego, literalmente. Eso ocurre en todos los estudios.
Y al final es que hacer un trabajo creativo, un trabajo más artístico, hacerte una producción y clavar que todo el mundo esté de 9 a 6, imposible. Yo lo veo imposible. Es que lo veo imposible. Pero no solamente, no hablo en VFX, sino que hablo con cualquier otro colega que sea dentista, que sea arquitecto, que sea de un club de atletismo. O sea, da igual. Que si al hay final... un deadline esa semana algo va a pasar. Eso es real. Eso es real. Y por ejemplo ahí, si me puedes detallar un poco más cuál es tu rol, es decir, qué te llega a ti y qué devuelves tú. Es una pregunta así, simple. Pues mira, yo estoy especializado, como decía, en efectos y mi puesto en esta industria es lo que se llama como Senior FX TD. Okay. Es como director técnico de efectos senior, en plan lo traducido al español. Y mi puesto, bueno, pues mi rol en una producción es que cuando haces VFX a lo mejor hay que hacer personajes, a lo mejor hay que hacer entornos y también hay que hacer efectos. Y efectos me refiero a hay que hacer fuegos o hay que hacer un personaje que se derrite o una montaña que colapsa. Pues ese tipo de efectos son los que me entrarían a mí. Y eso cuando eres artista de efectos, pero además cuando eres senior es que tienes un rol que el supervisor directamente te plantea el efecto y muchas veces el cliente no sabe qué es lo que quiere exactamente y tú como senior, el supervisor te pregunta a ti qué puedes hacer, cómo lo puedes resolver. Y planteas cosas. Y plantear cosas, exactamente. Ya no es un rol que que tienes mucha guía, sino que es un rol en el que ya directamente tú aportas ideas, en base también trabajando mucho con el supervisor, por supuesto, que al final el supervisor va a ser el que va a tener la palabra final, pero en producciones se apoyan mucho en perfiles senior para resolver ciertas cuestiones y ellos también tienen que estar como, imagínate ser supervisor de VFX, que tienes que estar supervisando modelado, efectos, composición, hablando con el cliente, tienes tantos inputs que es un project manager, ¿no? Al final. Exactamente. Es un director de orquesta y... Claro, y cuanto más te ayude tu equipo, mejor. ¿Sabes? Cuanto más te facilite, si tú tienes buenos artistas que sean senior, te van a hacer la vida mucho más fácil, porque incluso a nivel... si eres supervisor a nivel creativo, no vas a estar tan pendiente de problemas técnicos y te vas a poder centrar más incluso en la parte artística. Sí, que es lo importante al final. Exactamente, y tener efectos resueltos y poder centrarte en cosas más como hacer que la montaña se vea bien, ¿sabes? A lo mejor cambiando timing, cambiando pues a lo mejor cómo se derrumba, o cambiando del tipo de humo que se está haciendo, si lo quieres mover un poquito más a la derecha, y centrarte puramente en el trabajo artístico. Y bueno, me he liado un poco hablando de lo que es mi rol, pero es que está muy relacionado. Yo, por ejemplo, ahí justo te quería preguntar, entonces tú, por ejemplo, existen perfiles de VFX que son más técnicos, el tuyo, por ejemplo, sí que tiene cierta parte más artística y de decisión y de creatividad, ¿no? Que a veces es lo que muchas veces pensamos porque siempre se habla de los artistas, ¿no? VFX y demás, pero no todos terminan teniendo esta capacidad, ¿no? de decisión o de plantear cosas, ¿no? Muchas veces algunos están más mandados y ya está. Claro. ¿Cuánto porcentaje existe de esto? ¿Cuánto, en tu caso, cuánto puedes decidir? Tú envías 3 propuestas, no creo que hables con el director, ¿no? Pero tu supervisor sí que hablará con él y planteen este tipo de propuestas. Yo quería saber eso, a nivel en un estudio grande, ¿cuánto de creatividad puede tener cada empleado en esa producción? Por ejemplo, si te llega Juego de Tronos, tú ahí... ¿Cuánto de libre eres para hacer lo que a ti te gustaría? Claro, es que depende mucho... Del rol en el que estés. Depende del rol que seas. Si eres junior, muy poco. Por ejemplo, junior vas a estar completamente guiado. ¿Qué define que seas junior o senior? ¿El tiempo? Primero, los años de experiencia que tengas y luego también tus habilidades como artista. Muchas veces me preguntan, oye, Héctor, ¿pero cómo sé si soy junior o mid? Y yo muchas veces lo que digo es que el rango... Creo que el rango lo tienes que medir con el rango que tendrías en una de las mejores empresas del mundo. Por ejemplo, en ILM, en Bueta, o por ejemplo en una empresa como en la mía, como en ILP, porque a lo mejor en España, y no quiero aquí tampoco criticar ni nada, ¿vale? Pero a lo mejor en España hay artistas que son senior con 3 años, en España. Pero eso no quiere decir que si eres senior en España, vayas a ser senior en Estados Unidos. Exactamente, no tiene nada que ver. Y el rol que tú tengas va a definir mucho lo que decía, lo que puedes hacer a nivel creativo. Y luego también, como decía, también es la calidad con la que trabajes. Al final, como todos somos personas, y hay artistas que son mejores y peores, y puede ser que haya un junior, un
alguien que recién salido de la escuela que sea un crack. Y esto lo he visto. O sea, he visto gente que sale de la escuela. Gente de 20 años que son senior. O sea, que salen diciendo, madre mía, o sea, yo no sé. De hecho, tengo un amigo mío que también vive ahí conmigo en Budapest, que es un animal. Y según salió de la escuela, era ya buenísimo. Y luego también hay gente que lleva 10 años y no son tan buenos. Claro. ¿Sabes? Entonces ahí también entra el juego, como decía, el juego de los años que tú lleves de experiencia, pero también la calidad tuya como artista. Y luego también se va a definir mucho, por ejemplo, la calidad que tenga tu demo reel. Ahí eso es determinante. ¿Es realmente tan importante el demo reel? Si vas a entrar, sí. Pero una vez estás dentro... A mí, por ejemplo, mi demo reel la llevo sin actualizar desde el 2021 y ahora mismo si la actualizo no es ni siquiera porque quiera buscar trabajo. De hecho, si quisiese buscar trabajo... no enviarías el demo reel, sino es porque a lo mejor tu supervisor te conoce y... Exactamente. Y te necesitan en otro lado, es más por eso, ¿no? Claro, porque al final te trabajas, es una industria que es pequeña, nos conocemos todos y yo creo que podría a lo mejor ir a otro estudio e incluso casi sin actualizar la demo reel. Ya, porque ya sabían de dónde vienes, lo que has hecho y lo haría, aún así lo haría, obviamente porque creo que plantea una mejor conversación sobre la mesa, sobre todo si haces una entrevista con el recruiter, con el nuevo supervisor que tengas, para ver lo último que has hecho, para que sepan un poquito cuáles son también tus skills, qué es lo que se te da mejor, qué es lo que se te da peor también, y en ese sentido sí que sería importante, pero sobre todo la de morir creo que es lo más importante para alguien que esté empezando porque es la forma en la que va a enseñar de lo que es capaz ese artista.